Podemos recordarlo todo por usted. Un relato de Philip K. Dick. Despertó y deseó estar en Marte. Pensó en los valles, qué se sentiría al caminar por ellos. Creciendo incesantemente, el sueño fue en aumento a medida que recuperaba sus sentidos. El sueño y el ansia. Casi llegaba a sentir la abrumadora presencia del otro mundo, que solamente habían visto los agentes del gobierno y los altos funcionarios. Y un empleado como él, no era probable. ¿Te levantas o no?, preguntó su esposa Kirsten, con tono soñoliento y con su nota habitual de mal humor. Si estás ya levantado, oprime el botón del café caliente en el maldito horno. Está bien, respondió Douglas Quayle. Descalzo, se dirigió desde el dormitorio a la cocina. Allí, tras haber hecho presión obedientemente sobre el botón del café caliente, tomó asiento ante la mesa, extrajo un bote pequeño de color amarillo de buen Dian Swift. Inhaló profundamente y la mezcla Vieux Nash le produjo picor en la nariz y al mismo tiempo le quemó el paladar. Pero continuó inhalando. El producto le despertó y permitió que sus sueños, sus nocturnos deseos, sus ansias esporádicas se condensaran en algo parecido a la racionalidad. «Iré», se dijo a sí mismo. «Antes de morir, veré Marte». Por supuesto era imposible, y aún soñando, esto lo sabía muy bien. Pero la luz del día, el ruido habitual que hacía su esposa al cepillarse el cabello ante el espejo del tocador, todas las cosas conspiraron repentinamente para recordarle lo que él era. «Un miserable empleado asalariado», se dijo con amargura. Kirsten le recordaba tal circunstancia por lo menos una vez al día, y él no la culpaba por ello. Era una labor de esposa lograr que el marido asentara los pies firmemente sobre la tierra. «En la tierra», pensó, y se echó a reír. La frase le hacía gracia. «¿En qué estás pensando?», preguntó la esposa, cuando entró en la cocina arrastrando por el suelo un pico de su larga bata de color rosa. «Apuesto que estás soñando de nuevo. Estarás en las nubes como siempre. Tienes la cabeza llena de pájaros». «Sí», respondió él, mirando por la ventana de la cocina hacia los taxis aéreos y demás artilugios volantes, así como a la gente que se apresuraba para acudir a su trabajo. Al cabo de un rato, también él estaría entre todas aquellas personas, como siempre. «Apuesto a que tus sueños tienen algo que ver con alguna mujer», dijo Kirsten, sonrojándose. «No», contestó, «con un dios, con el dios de la guerra. Tiene maravillosos cráteres y en sus profundidades crece toda clase de vida vegetal. Escucha», dijo Kirsten, agachándose a su lado y hablando calurosamente, a la vez que abandonaba por unos instantes el tono normal y áspero de su voz. «El fondo del océano, nuestro océano, es infinitamente más bello. Lo sabes bien, todo el mundo lo sabe. Alquila para el equipo de branquias artificiales, pide una semana de permiso en el trabajo y podremos sumergirnos y vivir en uno de esos maravillosos lugares de recreo acuáticos que están abiertos todo el año. Y además...». La mujer se detuvo y añadió tras una breve pausa: «No me escuchas. Deberías hacerlo. Eso es mucho mejor que tu obsesión por Marte. Ni siquiera me escuchas. Cielo santo, estás condenado, Duke. ¿Qué va a ser de ti?». «Me voy a trabajar», dijo él, poniéndose en pie y olvidándose del desayuno. «Eso es lo que va a ser de mí». La esposa lo miró con expresión dubitativa y dijo: «Cada día estás peor, más y más fantástico. ¿A dónde te va a llevar todo esto?». «A Marte», contestó, abriendo la puerta del armario para coger una camisa limpia. Tras haber descendido del taxi, Douglas Quayle caminó lentamente a través de 3 abarrotadas calzadas especiales para peatones, dirigiéndose hacia aquel umbral moderno y atractivo.
Allí se detuvo contemplando el tráfico de media mañana y con suma calma leyó el rótulo de neón. Ya en el pasado lo había leído muchas veces, pero nunca desde tan cerca. Esto era diferente. Lo que hacía ahora era algo más, algo que más pronto o más tarde tenía que suceder. Recall Incorporate. ¿Era esta la respuesta? Después de todo, solo era una ilusión, quizá muy convincente, pero no dejaba por ello de serlo, al menos objetivamente, pero subjetivamente todo lo contrario. Y de todas maneras, en los siguientes 5 minutos tenía una cita. Respirando profundamente cierta cantidad del aire medio envenenado de Chicago, atravesó a continuación el policromo umbral y se acercó hasta el mostrador de la recepcionista. La rubia y bella muchacha del mostrador, de atractivos senos e impecablemente ataviada, le saludó con suma simpatía. «Buenos días, señor Quayle». «Sí», replicó él, «estoy aquí para tratar acerca de un curso Recall, como usted sabe». «Por supuesto», dijo la recepcionista tomando un pequeño auricular que había a su lado. Luego anunció: «El señor Douglas está aquí, señor McLean. ¿Puede entrar ahora o es demasiado pronto?» Surgieron del auricular extraños sonidos. «Sí, señor Quayle», dijo la joven, «puede usted entrar. El señor McLean le está esperando». Al avanzar el señor Quayle con ciertas dudas, la muchacha le advirtió: «Habitación D, señor Quayle, a su derecha». Durante unos instantes creyó haberse perdido, pero pronto encontró la habitación indicada. Se abrió la puerta automáticamente. Tras una enorme mesa de despacho se hallaba un hombre de mediana edad, de aspecto afable y ataviado con un traje gris marciano de piel de rana. Solamente aquel atavío hubiese sido suficiente para indicar a Quayle que acababa de acudir a visitar a la persona más adecuada. «Siéntese, Douglas», dijo McLean, señalando con una mano regordeta hacia una silla que había frente a su mesa de despacho, «de manera que desearía ir a Marte. Muy bien». Quayle tomó asiento, sintiéndose muy nervioso. «No estoy muy seguro de que esto valga la pena», dijo. «Cuesta mucho y realmente tengo la impresión de que no conseguiré nada». «Cuesta tanto como ir allá», pensó. «Usted tendrá las pruebas tangibles de su viaje», aseguró enfáticamente el señor McLean. «Todas las pruebas que necesite. Vea usted esto». El hombre revolvió en un cajón de su impresionante mesa y del interior de un gran sobre color marrón extrajo una pequeña cartulina impresa en relieve. «Se trata de un billete de viaje. Demuestra que usted ha hecho el viaje de ida y vuelta. Postales». Sobre la mesa extendió 4 fotografías tridimensionales a todo color para que Quayle las viese. Luego añadió: «Película, fotografías que usted tomó de algunos lugares típicos de Marte con una cámara de cine alquilada». Mostró las fotos a Quayle y continuó: «más los nombres de las personas que ha conocido usted, objetos de recuerdo que llegarán de Marte en el mes próximo, y pasaporte, certificados de las vacunas que se le hayan puesto y algunos detalles más». El hombre guardó silencio y miró agudamente a Quayle. Luego añadió: «Sabrá usted que ha viajado, que ha ido allá. No nos recordará a nosotros, ni a mí, ni siquiera el haber estado aquí. Será en su mente un verdadero viaje, le garantizamos eso. 2 semanas completas de recuerdos hasta su más mínimo detalle. Y no olvide esto: si alguna vez duda usted de que realmente ha hecho el viaje a Marte, puede volver aquí y se le devolverá la cantidad cobrada íntegramente. ¿Se da cuenta?» «Pero no habré ido», dijo Quayle. «No habré ido, por muchas pruebas que ustedes me den de tal cosa». Quayle lanzó un profundo suspiro y añadió tras una breve pausa: «Y jamás habré sido un agente secreto de Interplan». Le parecía imposible que la fabulosa memoria que inyectaba Recall pudiese desarrollar aquella labor, a pesar de lo que había oído decir a la gente. «Señor Quayle», dijo pacientemente McLean,
Como usted mismo nos explicó en su carta, no tiene oportunidad ni la más ligera posibilidad de ir alguna vez a Marte. No puede usted permitírselo y, lo que es mucho más importante, nunca podrá usted llegar a ser un agente secreto para Interplan, ni para nadie. No puede serlo ni lo será jamás. Esta es la única forma de alcanzar, bien, el sueño de su vida. ¿No tengo razón, señor? McLean cloqueó con la garganta y añadió: pero puede haberlo sido y haberlo hecho. Nos preocuparemos de que así sea, y nuestros honorarios son muy razonables. Tras pronunciar sus últimas palabras, McLean sonrió animadamente. ¿Es tan convincente esa memoria inyectable?, preguntó Quayle. Mucho más que la realidad, señor. Si de verdad hubiese usted ido a Marte como agente de la Interplan, ahora habría olvidado muchas cosas. Nuestro análisis sobre los sistemas de la verdadera memoria, auténticos recuerdos de principales acontecimientos de la vida de una persona, demuestran que siempre se pierden muchos detalles que se olvidan y que jamás vuelven a recordarse. Parte de lo que ofrecemos es que todo cuanto plantemos en su memoria jamás lo olvidará. La serie de imágenes e ideas que se le inyectarán cuando esté usted en estado de inconsciencia es la creación de grandes expertos, hombres que han pasado años en Marte. En cada caso, verificamos los detalles en forma realmente exhaustiva, aparte de que ha elegido usted un sistema muy fácil para nosotros. Si hubiese usted deseado ser emperador de la Alianza de Planetas Interiores o hubiera elegido Plutón para su viaje, hubiésemos tenido muchas más dificultades. Y, por supuesto, los honorarios habrían sido también muy superiores. Llevándose una mano al bolsillo interior de su chaqueta para extraer la cartera, Quayle dijo: «Está bien, ha sido la ambición de toda mi vida, y sé que realmente nunca lo conseguiré, de manera que imagino que tendré que aceptar esto». «No piense de esa forma», dijo McLean severamente. «No está usted aceptando lo que podríamos llamar un segundo plato, la memoria real con todas sus vaguedades, omisiones, por no citar sus distorsiones. Sí que es en realidad un segundo plato». McLean aceptó el dinero y oprimió un botón que había sobre su mesa. Luego, cuando se abrió la puerta para dar paso a dos hombres fornidos, añadió: «Está bien, señor Quayle, irá usted a Marte como agente secreto». McLean se levantó, estrechó la mano de Quayle, húmeda a causa de los nervios, y concluyó: «O mejor dicho, ya está usted en camino. Esta tarde a las 4:30 regresará a la Tierra y un taxi le llevará hasta su vivienda. Y como ya le he dicho, nunca recordará haberme visto o haber venido aquí. En realidad, ni siquiera sabrá nada de nuestra existencia». Con la boca reseca por el nerviosismo, Quayle siguió a los dos técnicos. Lo que sucediese a continuación dependería de ellos. ¿Llegaré a creer que realmente estuvo en Marte?, se preguntó. ¿Llegaré a estar seguro de que al fin logré la ambición de toda mi vida? Quayle tenía la intuición de que algo, sin saber por qué, saldría mal, pero ignoraba de qué podía tratarse. Tendría que esperar para saberlo. El aparato de comunicación interior de McLean, que le conectaba con el área de trabajo de la firma, sonó y dijo una voz: «El señor Quayle está en este momento bajo los efectos sedantes, señor. ¿Quiere usted supervisar esta operación o seguimos adelante?» «Es de rutina», observó McLean. «Puede usted continuar, Lowe. No creo que tenga usted ninguna dificultad». La programación de la memoria artificial de un viaje a otro planeta, con o sin la adición de agente secreto, se realizaba en la firma con monótona regularidad. En un solo mes, McLean calculaba que probablemente se llevarían a cabo unas 20 veces. Los viajes interplanetarios artificiales se habían convertido en el pan diario. «Lo que usted diga, señor McLean», respondió la voz de Lowe. El aparato de comunicación interior guardó silencio.
Acercándose hasta la sección abovedada de la cámara situada detrás de su despacho, McLean buscó un paquete. 3 y otro 72. Viaje a Marte. Espía secreto interplanetario. Luego regresó con ambos paquetes a su mesa de despacho, tomó asiento cómodamente y extrajo todo el contenido, objetos y documentos que se depositarían en la vivienda de Quayle, mientras los técnicos de laboratorio se ocupaban de fabricar la falsa memoria. Un localizador de ideas, y McLean pensó que aunque aquel era el objeto de mayor tamaño, también era el que les producía mayores beneficios económicos. Un transmisor tan diminuto que el agente podría tragárselo si le capturaban. Libro de claves que se parecían asombrosamente a uno auténtico. Los modelos de la firma eran extraordinariamente seguros, basados, siempre que era posible, sobre las verdaderas claves de Estados Unidos. Diversos objetos que no parecían tener aplicación alguna, pero que formarían, al unirse en la memoria de Quayle, base sólida sobre su imaginario viaje. Media moneda, ya antigua, de plata y con un valor de 50 centavos. Varias anotaciones de los sermones de John Donne, escritas incorrectamente, cada una de ellas en un trozo de papel fino y transparente. Varios sobrecitos de cerillas de bares de Marte. Una cuchara de acero inoxidable en la que se leían grabadas las siguientes palabras: propiedad del Kibbutzim Nacional de Marte. Un diminuto rollo de alambre que... Sonó una vez más el aparato de comunicación interior. Señor McLean, siento mucho molestarle, pero sucede algo raro. Quizá fuese mejor que viniese usted un momento. Quayle está ahora bajo efectos sedantes. Reaccionó bien bajo la narquidrina. Está completamente inconsciente, pero... «Voy ahora mismo». Intuyendo alguna dificultad seria, McLean abandonó su despacho. Un momento después aparecía en la zona de trabajo. Sobre una cama higiénica yacía Douglas Quayle, respirando lenta y regularmente. Con los ojos cerrados parecía enterarse muy débilmente, solo débilmente, de la presencia de los dos técnicos y del propio McLean. «¿No hay espacio para insertar falsos modelos de memoria?», interrogó McLean con irritación. «Habrá suficiente para 2 semanas. Está empleado en la Oficina de Migración de la Costa Occidental, que es una agencia del gobierno, y debido a ello, indudablemente, durante el año pasado habrá disfrutado de 2 semanas de vacaciones. Repito que con eso será suficiente». Los detalles menudos siempre molestaban a McLean. «Nuestro problema», dijo Lowe, «es algo muy diferente». Se inclinó sobre la cama y dijo a Quayle: «Repítale al señor McLean lo que acaba de contarnos». Los ojos grises del hombre, que yacía boca arriba sobre la cama, miraron al rostro de McLean. Este los observó con atención. Su expresión se había endurecido y tenían un aspecto inorgánico, pulido, como piedras semipreciosas. McLean no estaba muy seguro de que le gustase lo que estaba viendo. Aquel brillo de los ojos era demasiado frío. «¿Qué desea usted ahora?», preguntó Quayle ásperamente. «Salgan de aquí antes de que los destroce a todos». Estudió detenidamente a McLean y añadió: «Especialmente a usted. Sí, ¿está usted a cargo de esta operación de contraespionaje?». Lowe le dijo: «¿Cuánto tiempo ha estado usted en Marte?». «Un mes», respondió Quayle con el mismo tono. «¿Y cuál fue su propósito al ir allí?», exigió Lowe. Los delgados labios de Quayle se retorcieron un tanto, pero no habló. Finalmente, arrastrando las palabras hasta lograr que sonaran con evidente acento de hostilidad, dijo: «Agente de Interplan, ya se lo he dicho. ¿No graba usted todo cuanto se habla? Ponga en marcha esa cinta grabada para que la escuche su jefe y déjeme tranquilo». Cerró los ojos. La dureza de las pupilas se esfumó. McLean se sintió inmediatamente aliviado. Lowe dijo calmosamente: «Este es un hombre duro, señor McLean. No lo será cuando de nuevo dispongamos que pierda su eslabón de memoria.
se mostrará tan dócil como antes. Luego añadió, dirigiéndose a Quayle: de manera que esa era la razón por la que tanto ansiaba ir a Marte. Sin abrir los ojos respondió: nunca quise ir a Marte. Me destinaron y no tuve más remedio que ir. Confieso que sentía curiosidad por ir. ¿Quién no la hubiese sentido? De nuevo abrió los ojos y miró a los tres hombres, en particular a Maclean. Luego murmuró: buen suero de la verdad este que usted tiene aquí. Me ha hecho recordar cosas que había olvidado completamente. Hubo un silencio y luego murmuró, como si hablara para sí: ¿y Kirsten estaría complicada en todo esto? Un contacto de Interplan vigilándome para tener la seguridad de que yo no recuperase la memoria. ¿Podría ser? No me extraña que se burlara tanto de mis deseos de ir allá. Muy débilmente sonrió. La sonrisa, más bien de comprensión, se desvaneció casi inmediatamente. Maclean dijo: por favor, créame, señor Quayle, hemos tropezado con esto enteramente por accidente. En el trabajo que nos... Lo creo, respondió Quayle. Este último parecía cansado. La droga continuaba profundizando más y más en él. ¿Dónde dije que había estado?, interrogó. ¿En Marte? Es difícil recordar. Sé que me gustaría haberlo visto y creo que también le gustaría a todo el mundo. Pero yo... Su voz se debilitó extraordinariamente y musitó: yo soy un simple empleado, un empleado que no sirve para nada. Incorporándose, Lowe dijo a su superior: desea una falsa memoria que corresponde a un viaje que realmente ha hecho y una razón falsa que es la verdadera razón. Está diciendo la verdad. Está muy sumido en la narquidrina. El viaje parece muy vivido en su mente, al menos bajo el efecto de los sedantes, pero aparentemente no puede recordarlo en estado de vigilia. Alguien, probablemente en los laboratorios de ciencias militares del gobierno, borró sus recuerdos conscientes. Todo cuanto sabía era que ir a Marte significaba para él algo especial, lo mismo que ser agente secreto. Esto no pudieron borrarlo. No es un recuerdo, sino un deseo, indudablemente el mismo que le impulsó a presentarse voluntario para tal destino. El otro técnico, Keller, dijo a Maclean: ¿qué hacemos? ¿Injertar un modelo de falsa memoria sobre la verdadera? No se puede predecir cuáles serán los resultados. Podría recordar parte del verdadero viaje y la confusión producir un intervalo psicopático. Se vería obligado a retener dos sujetos opuestos en su mente y hacerlo simultáneamente: que fue a Marte y que no fue, que es auténtico agente de Interplan y que no lo es. Creo que debemos despertarlo sin realizar ninguna implantación de falsa memoria y sacarlo de aquí. Esto es un hierro candente. De acuerdo, respondió Maclean. Al asentir a la propuesta de Keller, se le ocurrió otra idea y preguntó: ¿pueden ustedes predecir qué es lo que recordará cuando salga del estado de estupor? Imposible de predecir, respondió Lowe. Probablemente albergue a partir de ahora algún débil recuerdo de su verdadero viaje, y también es muy probable que tenga serias dudas sobre su veracidad. Quizá decida que en nuestra programación hubo un fallo. También podría recordar haber venido aquí. Esto podría borrarse si usted lo desea. Cuanto menos nos relacionemos con este hombre, mejor, dijo Maclean. No debemos jugar con esto. Ya hemos sido suficientemente estúpidos o infortunados como para descubrir a un auténtico espía de Interplan, tan perfectamente camuflado que ni siquiera él mismo sabía quién era, o más bien, qué es. Cuanto antes se desembarazasen de aquel individuo que se hacía llamar Douglas Quayle, sería mejor. ¿Piensa usted instalar los paquetes 3 y 62 en su alojamiento?, preguntó Lowe. No, dijo Maclean, y vamos a devolverle la mitad de los honorarios cobrados. ¿La mitad? ¿Por qué la mitad? Maclean respondió débilmente: creo que es un buen arreglo. Cuando el coche llegó a su residencia situada en un extremo de Chicago, Douglas se dijo a sí mismo que sin duda alguna era una buena cosa haber regresado a la Tierra.
El largo periodo de estancia de un mes en Marte ya había comenzado a difuminarse en su memoria. Solo le quedaba una vaga imagen de los profundos cráteres, la omnipresente erosión de las colinas, de la vitalidad, del movimiento mismo. Un mundo de polvo, donde pocas cosas ocurrían, un mundo en el que buena parte del día era preciso pasarlo comprobando una y otra vez las reservas de oxígeno. También recordaba las formas de vida, los modestos cactus color gris marrón y los gusanos. De hecho, se había traído de Marte varios ejemplares moribundos de la fauna de aquel planeta. Los había pasado de contrabando por las aduanas. Después de todo, no constituían ninguna amenaza. No podían sobrevivir en la densa atmósfera de la Tierra. Introdujo una mano en el bolsillo en busca del pequeño estuche que contenía los gusanos, pero en su lugar extrajo un sobre. Al abrirlo descubrió, perplejo, que contenía 570 cartulinas de crédito en forma de billetes de bajo valor. ¿De dónde ha salido esto?, se preguntó a sí mismo. ¿Acaso no me gasté en el viaje hasta la última moneda que poseía? Junto con el dinero había una hoja de papel marcada con las palabras «retenida la mitad de los honorarios» y firmaba McLean. La fecha era la del día. «Recuerda», dijo Quayle en voz alta. «¿Recordar qué, señor o señora?», inquirió respetuosamente el conductor robot del taxi. «¿Tiene una guía telefónica?», preguntó. «Desde luego que sí, señor o señora». Se abrió un pequeño compartimento y de su interior se deslizó una diminuta guía telefónica de Cook Country. «La redacción de esta guía es extraña», comentó Quayle. Al hojearla en sus páginas amarillas, sintió cierto temor. Hizo un esfuerzo para disimularlo y luego dijo: «Aquí está. Lléveme a Recall Incorporated. He cambiado de idea. Ya no quiero ir a casa». «Sí, señor o señora», respondió el robot. Un momento después el taxi se lanzaba en dirección opuesta. «¿Puedo usar su teléfono?», preguntó. «Con sumo placer», dijo el robot, presentándole un lujoso teléfono con trivisión, en color, completamente nuevo. Quayle marcó el número de su vivienda y, con una breve pausa, vio la imagen en miniatura, pero muy auténtica, de Kirsten en la pequeña pantalla del aparato. «Estuve en Marte», le dijo. «¿Estás borracho o algo peor?», replicó ella, retorciendo los labios irónicamente. «Te estoy diciendo la verdad». «¿Cuándo?», preguntó Kirsten. «No lo sé», dijo Quayle, realmente confuso. «Creo que fue un viaje simulado, de memorias extrarreales o como diablos se llame, pero no tuvo resultado». Kirsten dijo de nuevo: «Estás borracho», e inmediatamente colgó. Quayle lo hizo a continuación, sintiendo que se sonrojaba. «Siempre el mismo tono», se dijo a sí mismo encolerizado. «Siempre las mismas recriminaciones, como si ella lo supiese todo y él nada». «¡Qué matrimonio!», pensó amargado. Un momento más tarde, el taxi se detuvo junto a la acera de un edificio color rosa, pequeño y muy atractivo. Un rótulo policromo de neón decía «Recall Incorporated». La elegante recepcionista se sorprendió al principio, pero acto seguido se dominó para saludar. «Hola, señor, ¿cómo está usted? ¿Olvidó alguna cosa?» «El resto de los honorarios que aboné». Más compuesta ya, la recepcionista dijo: «¿Honorarios? Creo que se equivoca, señor. Estuvo usted aquí discutiendo la posibilidad de la realización de un viaje, pero...». La muchacha se encogió de hombros y dijo, tras una breve pausa: «Tal y como tengo entendido, ese viaje no tuvo lugar». Quayle respondió: «Lo recuerdo todo muy bien, señorita. La carta de Recall que inició todo este asunto. Recuerdo mi llegada aquí y mi visita al señor McLean, y recuerdo asimismo cómo los dos técnicos de laboratorio me llevaron del despacho para administrarme una droga. No tenía nada de extraño que la firma le hubiera devuelto la mitad de la cantidad desembolsada. No había dado resultado la falsa memoria de su viaje a Marte, al menos no enteramente como se lo habían asegurado.
Señor, dijo la muchacha, aunque sea usted un empleado de poca importancia, es usted un hombre de buen ver, y cuando se indigna estropea sus facciones. Si se sintiera usted mejor, yo podría permitirle que me llevara a algún sitio. Quayle se puso furioso. La recuerdo a usted muy bien, dijo con tono de indignación, y recuerdo la promesa del señor Maclean de que, si recordaba mi visita a Recall Incorporate, me devolvería mi dinero en su totalidad. ¿Dónde está el señor Maclean? Tras una demora probablemente tan larga como pudieron lograr, el señor Quayle se encontró nuevamente sentado ante la impresionante mesa de despacho, exactamente como lo había estado una hora antes aquel mismo día. «Poseen ustedes una maravillosa técnica», dijo Quayle sardónicamente con enorme resentimiento. Los llamados recuerdos de un viaje a Marte como agente secreto de Interplan son vagos y confusos, aparte de estar llenos de contradicciones, y recuerdo claramente el trato que hice aquí con ustedes. Debería llevar este caso a la oficina de mejores negocios. En aquellos momentos Quayle ardía de indignación. La sensación de haber sido engañado le abrumaba y había vencido su acostumbrada aversión a discutir abiertamente. Con gran cautela, Maclean dijo: «Capitulemos. Le devolveremos el resto de sus honorarios. Admito que no hemos hecho nada en absoluto por usted». El tono de las últimas palabras de Maclean eran de resignación. Quayle dijo con tono acusador: «Ni siquiera me han proporcionado los diversos objetos que, según ustedes, demostrarían mi estancia en Marte. Toda esa comedia que me contaron no llegó a materializarse en nada, ni siquiera un billete de viaje, ninguna postal, ni pasaporte, ningún certificado de vacuna. Nada». «Escuche», dijo Maclean, «supongamos que le digo...» Maclean se detuvo repentinamente y dijo al cabo de un breve silencio: «Bien, dejémoslo así». Hizo presión sobre el botón de la comunicación interior y añadió: «Shirley, por favor, ¿quiere usted preparar un cheque por valor de 570 para el señor? Gracias». Luego miró nuevamente a Quayle. Inmediatamente llegó el cheque. La recepcionista lo dejó ante Maclean y una vez más desapareció, dejando solos a los dos hombres que continuaban mirándose fijamente desde ambos lados de la impresionante mesa de despacho. «Permítame advertirle algo», dijo Maclean al firmar el cheque y entregárselo. «No hable con nadie sobre su reciente viaje a Marte». «¿Qué viaje?» «Bien, me refiero al viaje que ha hecho usted parcialmente. Actúe como si no lo recordara. Simule que jamás tuvo lugar. No me pregunte por qué, pero acepte mi consejo. Será mejor para todos». Maclean había comenzado a sudar abundantemente. Hubo otra pausa de silencio y añadió: «Y ahora, señor Quayle, tengo que trabajar con otros clientes, ¿comprende?». Se puso en pie y acompañó a Quayle hasta la puerta. Dijo al abrirla: «Una firma que trabaja tan deficientemente no debería tener ningún cliente». Acto seguido cerró la puerta a su espalda. De nuevo hacia casa en el taxi, reflexionó sobre la redacción de la carta que dirigiría a la oficina de mejores negocios, división de la tierra. Tan pronto como tomase asiento ante su máquina de escribir lo haría. Era su deber advertir a otras personas para que se alejaran de Recall Incorporate. Cuando llegó a su alojamiento, se sentó ante su máquina de escribir portátil. Abrió los cajones y comenzó a buscar papel carbón hasta que se dio cuenta de la presencia de una caja familiar. Una caja que él había llenado cuidadosamente en Marte con fauna y más tarde la había pasado de contrabando por la aduana. Al abrir la caja vio, sin acabar de creerlo, 6 gusanos muertos y ciertas variedades de vida unicelular con las que se alimentaban los gusanos marcianos. Los protozoos estaban secos, casi hechos polvo, pero los reconoció inmediatamente. Le había costado un día de trabajo recogerlos entre las grandes rocas de color oscuro. Recordaba que había sido un maravilloso viaje de descubrimientos. «Pero yo no he ido a Marte», se dijo a sí mismo. Sin embargo, por otra parte, se presentó Kristen en la puerta de la habitación cargada con una cierta cantidad de verduras. «¿Cómo es que estás en casa a estas horas?».
La voz de la esposa con su eterno y monótono tono de acusación. —¿Fui yo a Marte? —preguntó Quayle. —Tú debes saberlo. —No, por supuesto que no has ido a Marte. Y tú también deberías saberlo. ¿Acaso no estás siempre hablando de que deseas ir? Quayle dijo: —Te aseguro que creo que he ido ya. Hubo un silencio y Quayle añadió luego: —Y a la vez creo que no fui. Decídete entre una cosa u otra. —¿Cómo puedo hacerlo? —interrogó Quayle con una extraña mueca. Los dos recuerdos están firmemente grabados en mi mente. Uno es real y el otro no, pero no puedo diferenciar cuál es el auténtico y cuál es el falso. ¿Por qué no puedo confiar en ti? Tú les importas muy poco. Su esposa podía hacer al menos aquello por él, aunque en lo sucesivo no volviese a hacer ya nada en su beneficio. Kirsten dijo con voz monótona y controlada: «Duke, si no vuelves a ser una persona normal, hemos terminado. Voy a dejarte». «Estoy en apuros», replicó con voz un tanto ronca. «Probablemente me encamino hacia un estado psicopático. Espero que no, pero puede que así sea. De todas maneras, eso lo explicaría todo». Depositando en el suelo la cesta de las verduras, Kristen caminó hacia el armario. «No estaba bromeando», dijo con suma calma. Sacó del armario un abrigo, se lo puso y regresó hasta la puerta para añadir: «Te telefonearé uno de estos días. Esta es mi despedida, Duke. Espero que salgas pronto de todo esto. Realmente lo deseo por tu bien». «¡Espera!», exclamó desesperadamente Quayle. «Solamente dímelo para estar seguro. Dime si fui o no. Dime cuál de mis dos recuerdos es el verdadero, el real». Al pronunciar estas últimas palabras, se dio cuenta de que también podía haber alterado los canales de su memoria. La puerta se cerró. Finalmente su esposa se había ido. Una voz dijo a sus espaldas: «Bien, todo ha terminado. Ahora levante las manos, Quayle, por favor. Dé media vuelta para mirar hacia aquí». Quayle se movió instintivamente sin alzar las manos. El hombre que se hallaba frente a él vestía el uniforme color canela de la agencia policíaca Interplan, y su pistola parecía ser un modelo de las Naciones Unidas. Por alguna razón aquel rostro era familiar a Quayle, familiar en una forma borrosa que no acababa de localizar. Sin embargo, nerviosamente alzó ambas manos. «Usted recuerda su viaje a Marte», dijo el policía. «Conocemos todos sus actos de hoy y todos sus pensamientos. En particular, sus importantes pensamientos en el recorrido que hizo desde su casa hasta Recall Incorporated. Tenemos un teletransmisor en el interior de su cerebro que nos mantiene constantemente informados». Un transmisor telepático, aplicación del plasma vivo que se había descubierto en la Luna. Quayle sintió un estremecimiento de aversión. Aquella cosa vivía dentro de él, en el interior de su propio cerebro, alimentándose, escuchando. Pero la policía Interplan usaba aquel procedimiento, por lo tanto, era probablemente cierto, por muy deprimente que resultara. «¿Por qué a mí?», interrogó Quayle roncamente. ¿Qué era lo que él había hecho o pensado? ¿Y qué tenía que ver todo aquello con Recall Incorporated? «Fundamentalmente», dijo el policía Interplan, «esto nada tiene que ver con Recall. Es más bien un asunto entre usted y nosotros». El policía señaló hacia uno de sus oídos y añadió: «Todavía estoy recogiendo sus procesos mentales mediante su transmisor telepático». Se fijó en que el hombre llevaba en uno de sus oídos una especie de enchufe blanco de plástico. El policía continuó: «De manera que debo advertirle que cualquier cosa que piense podrá emplearse contra usted». El hombre sonrió. Hubo una larga pausa de silencio. Luego siguió hablando. «No es que ahora importen mucho ciertas cosas. Lo que sí es molesto es que, bajo los efectos de la narquidrina en Recall Incorporated, usted relató ante los técnicos y el propietario, señor McLean, detalles de su viaje, a dónde fue usted, para quién y algunas de las cosas que hizo. Los dos técnicos y el señor McLean estaban muy atemorizados. Deseaban no haberle visto jamás». Nueva pausa de silencio y el policía concluyó: «Y tienen razón». Quayle dijo:
Yo no hice jamás ningún viaje. Se trata solamente de una falsa memoria implantada en mí por los técnicos de McLean. Pero inmediatamente pensó en la caja de su mesa de despacho que contenía formas de vida marcianas y recordó las dificultades y molestias sufridas para recogerlas. El recuerdo parecía real y la caja con aquellas formas de vida sin duda alguna era auténtica, a menos que McLean la hubiese instalado allí. Quizá aquella era una de las pruebas que había mencionado McLean tan alegremente. El recuerdo de mi viaje a Marte, pensó, no me convence, pero desgraciadamente ha convencido a la agencia de policía Interplan. Creen que realmente fui a Marte y suponen que al menos lo hice parcialmente. No solamente sabemos que ha ido usted a Marte, añadió el policía en respuesta a sus pensamientos, sino también que usted recuerda bastantes cosas como para constituir un peligro para nosotros, y no vale la pena suprimir su recuerdo de todas las cosas porque usted simplemente acudiría a Recall Incorporated otra vez y reanudaría el experimento, y tampoco podemos hacer nada contra McLean y su sistema porque no tenemos jurisdicción sobre nadie, excepto sobre nuestra propia gente. De todas maneras, McLean no ha cometido ningún delito. El policía hizo otra de sus habituales pausas y añadió, tras mirar fijamente a Quayle: ni técnicamente usted tampoco. Usted acudió a Recall Incorporated con la idea de recuperar la memoria. Usted fue allí, y así lo consideramos, por las mismas razones que acude el resto de la gente. Gentes con vidas monótonas y oscuras, el ansia de aventura. Pero, desgraciadamente, la vida de usted no ha sido ni monótona ni oscura y ha disfrutado de demasiadas emociones. La última cosa que necesitaba usted en este mundo era un curso de Recall Incorporated. Nada hubiese podido ser más fatídico para usted o para nosotros, y en realidad también para McLean. Quayle preguntó: ¿por qué es peligroso para ustedes que yo recuerde mi viaje, mi supuesto viaje, lo que yo hice allí? Porque lo que usted hizo, respondió el policía a Interplan, no está de acuerdo con nuestra intachable imagen pública paternal y protectora. Usted hizo por nosotros lo que nosotros jamás hacemos, como usted recordará gracias a la narquidrina. Esa caja de gusanos muertos y algas está en su mesa de despacho desde hace 6 meses, desde que usted regresó, y en ningún momento mostró usted la menor curiosidad hacia ella. Ni siquiera sabíamos que la tenía hasta que usted la recordó cuando se dirigía a casa desde Recall. Entonces vinimos aquí a buscarla. Vinimos 2 a por ella. Otro silencio y el policía añadió innecesariamente: sin suerte, no había tiempo suficiente. Un segundo policía Interplan se unió al primero. Los dos conferenciaron brevemente. Mientras tanto pensó rápidamente. En aquel instante recordaba más cosas. El policía tenía razón acerca de la narquidrina. Ellos, Interplan, probablemente también la usaban. ¿Probablemente? Estaba seguro de que lo hacían. Habían visto cómo se la administraban a un detenido. ¿Dónde había ocurrido tal cosa? ¿En algún lugar de la Tierra? Decidió que más probablemente en la Luna, al percibir la imagen que se perfilaba en su defectuosa memoria. Y recordaba algo más: las razones de ellos para enviarle a Marte, el trabajo que había hecho. No tenía nada de extraño que hubiesen purgado su memoria. «¡Oh, cielos!», exclamó el primero de los 2 policías, interrumpiendo la conversación que sostenía con su compañero. Evidentemente acababa de captar los pensamientos de Quayle. «Bien, ahora el problema es mucho peor de lo que hubiésemos pensado». Avanzó hacia Quayle, apuntándole con la pistola. «Tenemos que matarle», dijo, «y ahora mismo». Nerviosamente su compañero dijo: «¿Por qué ahora mismo? ¿Acaso no podemos enviarle a Interplan Nueva York y dejar que allí...?» «Él ya sabe perfectamente por qué tiene que ser ahora mismo», dijo el primer policía. El hombre también parecía sentirse muy nervioso, pero Quayle se daba cuenta de que se debía a una razón muy diferente. Su memoria había vuelto a él casi repentinamente, y por tal razón entendía el nerviosismo del policía.
En Marte maté a un hombre, dijo Quayle, tras haberme desembarazado de 15 guardaespaldas, algunos de ellos armados con pistolas especiales, como lo están ustedes. Quayle había sido entrenado durante un periodo de 5 años por Interplan para convertirse en un asesino profesional. Conocía varias formas de desembarazarse de cualquier adversario armado, como aquellos 2 agentes de la policía, y el que mostraba el diminuto audífono también lo sabía, si se movía con suficiente rapidez. La pistola disparó, pero Quayle ya se había movido hacia un lado, décimas de segundo antes, y al mismo tiempo había derribado al agente mediante un golpe de karate aplicado a la garganta con la velocidad del relámpago. En un instante se apoderó de su pistola y apuntó al otro agente, que se mostraba enormemente sorprendido. «Captó mis pensamientos», dijo Quayle, jadeando con vehemencia. «Sabía lo que yo estaba a punto de hacer, pero aún así lo hice». Medio tendido en el suelo, el agente golpeado murmuró: «No usará esa pistola contra ti, Sam. Acabo de captar ese pensamiento suyo. Sabe que está acabado y no ignora que nosotros lo sabemos. Vamos, Quayle». Trabajosamente, lanzando algunos gruñidos de dolor, el agente se puso de pie. Luego extendió una mano. «La pistola», dijo a Quayle. «No puede usted usarla, y si me la entrega prometo no matarle. Será usted juzgado ante un tribunal, y alguien que ocupe un alto puesto en Interplan decidirá. Así pues, no lo haré yo. Puede que borren su memoria una vez más, no lo sé, pero ya sabe usted por qué iba a matarle. No podía evitar que usted recordara cosas, de manera que, en cierto modo, mis razones para matarle ya son cosa del pasado». Quayle, sin soltar el arma, salió corriendo de la habitación, dirigiéndose al ascensor. «Si me seguís», pensó, «os mataré». Los agentes no lo hicieron. Oprimió el botón del ascensor y se abrieron las puertas. Se dio cuenta de que los policías no le habían seguido. Evidentemente habían captado sus pensamientos y decidían no correr riesgos. El ascensor, al sentir su peso, descendió. Había escapado por el momento, pero ¿qué sucedería a continuación? ¿Dónde podía ir? El ascensor llegó a la planta baja. Un momento más tarde, Quayle se unía a la multitud de peatones que caminaban apresuradamente por los canales especiales de las calzadas. Le dolía la cabeza y se sentía enfermo, pero al menos había evitado la muerte. Casi le habían asesinado en su propia casa. Pensó que probablemente lo intentarían de nuevo. «Cuando me encuentren», pensó, y con aquel transmisor en su cerebro, no tardarían en descubrir su paradero. Irónicamente había logrado lo que pidiera Recall Incorporate. Aventura, peligro, policía, Interplan. Un viaje secreto y peligroso en el que él se jugaba a la vida. Todo cuanto había ansiado como falsa memoria. Ahora podían apreciarse las ventajas de que aquello fuera un recuerdo, pero nada más. A solas en un banco del parque, reflexionó mientras contemplaba a los rebaños de peatones alegres y desenfadados. Unos seres semipájaros importados de las 2 lunas de Marte, capaces de emprender el vuelo aún en contra de la fuerte gravedad de la Tierra. Puede que aún pueda regresar a Marte, pensó. Pero, ¿y después qué? Las cosas serían mucho peor en Marte. La organización política cuyo líder había asesinado le localizaría en el mismo momento en que descendiera de la nave. Allí perseguían en el acto tanto ellos como Interplan. «¿Podéis escuchar mis pensamientos?», se preguntó. Fácil camino hacia la paranoia. Solo allí, sentado, sintió cómo le controlaban, cómo grababan sus pensamientos, cómo discutían entre ellos. Sintió un estremecimiento, se puso en pie y caminó sin rumbo, con ambas manos metidas en los bolsillos. Se daba cuenta de que no tenía la menor importancia el lugar a donde pudiese ir. «Siempre estaréis conmigo», pensó, «mientras tenga dentro de mi cabeza este dispositivo». «Haré un trato con vosotros», pensó para sí y para ellos. «No podéis implantar una falsa memoria en mí otra vez como lo hicisteis antes para vivir una vida rutinaria, olvidando que alguna vez estuve en Marte, algo que asimismo me haga olvidar totalmente haber visto un uniforme de Interplan y haber sostenido en la mano una pistola». Una voz dentro de su cerebro respondió: «Como ya se le ha explicado cuidadosamente a usted, eso no sería suficiente». Asombrado, Quayle se detuvo. «Comunicamos antiguamente con usted en esta forma».
continuó diciendo la voz. Cuando estaba usted operando en el campo en Marte, han pasado meses desde que lo hicimos por última vez. Pensábamos, de hecho, que jamás tendríamos que volver a hacerlo. ¿Dónde está usted? Paseando, respondió Quayle, caminando hacia mi muerte. Y pensó para sí, provocado por las pistolas de vuestros agentes. Luego preguntó, ¿cómo pueden estar seguros de que no sería suficiente? ¿Acaso no tienen resultado las técnicas de recall? Como ya hemos dicho, respondió la voz, se le proporcionan a usted un conjunto de memorias normalizadas. Usted se sentiría intranquilo. Inevitablemente acudiría de nuevo a Recall o quizá a cualquier otra firma competidora. No podemos pasar por eso dos veces. Supongamos, dijo Quayle, que una vez que cancelen mis auténticos recuerdos, se implante en mí algo más completo que una memoria normalizada, algo que pudiese satisfacer mis ansias. Eso ya se ha demostrado, y probablemente esa es la razón por la que ustedes me han contratado. Pero pueden inventar algo más, algo que sea igual. Fui el hombre más rico de la Tierra, pero finalmente doné todo mi dinero a fundaciones educativas. O fui quizá un famoso explorador espacial, cualquier cosa por el estilo. ¿No valdría cualquier cosa de estas? Hubo un largo silencio. «Hagan la prueba», dijo Quayle desesperadamente. «Pongan a trabajar a sus famosos psiquiatras militares. Exploren mi mente. Averigüen cuál es mi sueño más ansiado». Quayle trató de pensar. «Mujeres», murmuró Mujeres, murmuró a continuación, miles de ellas, como las tuvo don Juan, playboy interplanetario, una querida en cada ciudad de la Tierra, Luna y Marte. Y luego abandoné todo eso a causa del agotamiento. Por favor, hagan la prueba. Entonces, ¿se entregaría usted voluntariamente?, preguntó la voz en el interior de su cabeza. Si convenimos y es posible tal solución, ¿se entregaría? Tras un breve intervalo respondió, «Sí, correré el riesgo, con la condición de que no me maten». «Haga usted el primer movimiento», dijo la voz inmediatamente. «Entréguese a nosotros e investigaremos esa línea de posibilidad. Sin embargo, no lo podemos hacer. Si sus recuerdos comienzan a surgir nuevamente como ha sucedido esta vez, entonces...» Hubo otro silencio y a continuación la voz concluyó, «Tendremos que destruirle. Esto debe usted comprenderlo. Bien, Quayle, ¿todavía quiere usted probar?» «Sí», respondió. De lo contrario, la única alternativa en aquellos momentos era la muerte, una muerte segura. Por lo menos, aceptando la prueba, le quedaba una posibilidad de sobrevivir por muy débil que fuese. «Prepárense en nuestro cuartel general de Nueva York», resumió la voz del agente Interplan. «En el 580 de la Quinta Avenida, planta 12, una vez se haya entregado, nuestros psiquiatras comenzarán a trabajar sobre usted. Haremos diversas clases de pruebas. Trataremos de determinar su último deseo, por muy fantástico que sea, y entonces lo llevaremos a Recall y procuraremos que tal deseo se haga realidad en su mente. Y buena suerte, es evidente que le debemos algo. Actuó usted muy bien para nosotros». El tono de voz carecía de malicia. Si algo expresaba, ellos, la organización, sentían simpatía hacia él. «Gracias», dijo Quayle, y acto seguido comenzó a buscar un taxi robot. «Señor Quayle», dijo el psiquiatra de Interplan, hombre de edad madura y facciones graves, «posee usted unos sueños de fantasías realmente interesantes. Probablemente son algo que ni siquiera usted mismo supone. Espero que no le molestará mucho conocerlos». El oficial de alta graduación de Interplan, que se hallaba presente, dijo bruscamente, «Será mejor que no se moleste mucho al escuchar esto, si no desea recibir un balazo». El psiquiatra continuó, «A diferencia de la fantasía de desear ser un agente secreto de Interplan, que, hablando relativamente, no es más que un producto de madurez y que poseía cierto carácter plausible, esta producción es un sueño grotesco de su infancia. No tiene nada de particular que usted no lo recuerde. Su fantasía es la siguiente. Tiene usted 9 años de edad y camina a solas por un sendero del campo. Una variedad poco familiar de nave espacial procedente de otro sistema estelar aterriza directamente frente a usted. Nadie en la Tierra excepto usted la ve. Las criaturas que hay en su interior son muy pequeñas e indefensas, algo parecidas a los ratones de campo, aun cuando están intentando invadir la Tierra. Docenas de miles de otras naves semejantes están a punto de ponerse en camino. Cuando esta nave de exploración
cuando esta nave de exploración dé la señal. Y se supone que yo he de detenerlos, dijo Quayle, experimentando una sensación mezcla de diversión y disgusto, simplemente de un manotazo o aplastándolos con el pie. No, replicó el psiquiatra pacientemente. Usted detiene la invasión, pero no destruyendo a esos seres. En su lugar, usted muestra hacia ellos amabilidad y piedad, aunque sea por telepatía, su medio de comunicación, porque ya sabe usted a lo que han venido. Ellos nunca han recibido semejante trato por parte de un organismo vivo, y para demostrar su aprecio pactan con usted. Quayle dijo: «No invadirán la Tierra mientras yo viva, ¿verdad?». «Exactamente». A continuación, el psiquiatra se dirigió al oficial de Interplan. «Puede usted ver que encaja en su personalidad, a pesar de su falso desprecio». «Así pues, simplemente conseguir viviendo», dijo Quayle con creciente sensación de placer, «simplemente conseguir alentando, salvo la Tierra de una invasión». «Entonces, en efecto, soy el personaje más importante de la Tierra, sin levantar un dedo siquiera». «Evidentemente, señor», respondió el psiquiatra. «Y conste que esto es una base de su psique. Esta es una fantasía de infancia, algo que sin una terapia profunda y sin tratamiento de drogas usted jamás habría recordado. Pero siempre ha existido en usted. Se hallaba en estado latente, pero sin cesar jamás». El jefe de policía se dirigió entonces a McLean, que se hallaba sentado escuchando atentamente. «¿Puede usted implantar un modelo de esta clase en él?». «Manejamos toda clase de fantasía que pueda existir», dijo McLean. «Francamente, he oído cosas peores que esta. Por supuesto que podemos hacerlo. Dentro de 24 horas. No habrá deseado haber salvado a la Tierra. Será algo que creerá que sucedió realmente». El oficial de policía dijo: «Entonces ya puede usted comenzar su trabajo como preparación previa. Ya hemos borrado en él el recuerdo de su viaje a Marte». «¿Qué viaje?», preguntó Quayle. Nadie le contestó, y así, aunque de mala gana, abandonó el asunto. Pronto se presentó un vehículo de la policía. Él, McLean y el jefe de la policía subieron y se dirigieron hacia Recall Incorporated. «Será mejor que esta vez no cometa usted errores», dijo el jefe de la policía al nervioso McLean. «No veo que haya nada que pueda salir mal», respondió McLean, sudando abundantemente. «Esto nada tiene que ver con Marte o con Interplan. Simplemente se tratará de la detención de una invasión de la Tierra procedente de otro sistema estelar». McLean movió la cabeza y tras una breve pausa de silencio continuó: «¡Cielos, qué clase de sueños!». Y tras pronunciar estas palabras se enjugó el sudor de la frente con un pañuelo. Nadie dijo nada. «En realidad es conmovedor», añadió McLean. «Pero arrogante», dijo el oficial de policía, «porque cuando él muera volverá a presentarse la amenaza de invasión. No tiene nada de extraño que no lo recuerde. Es la fantasía más grande que he oído en mi vida». Luego miró a Quayle con expresión de desaprobación. «¿Y pensar que hemos anotado a este hombre en nuestra nómina?». Cuando llegaron a Recall Incorporated, la recepcionista Shirley les recibió apresuradamente en la oficina exterior. «Bienvenido sea de nuevo, señor Quayle», dijo la muchacha. «Siento mucho que anteriormente las cosas hubiesen salido mal. Estoy segura de que ahora todo saldrá mejor». Todavía enjugándose el sudor de la frente con el pañuelo, McLean dijo: «Todo saldrá mejor». Actuando con rapidez, llamó a Lowe y Keller y les siguió a ellos y a Quayle hasta la zona de trabajo. Después regresó a su despacho en compañía de Shirley y el jefe de policía para esperar. «¿Tenemos algún paquete preparado para esto, señor McLean?», preguntó Shirley, tropezando con él en su agitación y sonrojándose modestamente. «Creo que sí». McLean trató de recordar, luego abandonó el intento y consultó el gráfico. Decidió en voz alta: «Una combinación de los paquetes 80, 20 y 6. De la sección de cámara abovedada que había tras su despacho extrajo los adecuados paquetes y los llevó hasta su mesa de despacho para examinarlos. «Del 80», explicó, «una varilla mágica de curación, que le entregaron al cliente en cuestión, esta vez al señor Quayle, la raza de seres de otro sistema solar, una muestra de gratitud». «¿Todavía surte efectos?», preguntó el oficial. «Lo hizo en otro tiempo», respondió McLean. «Pero él, bien, la usó hace años, curando aquí y allá. Ahora solo es un objeto, aunque la recuerde vívidamente». McLean cloqueó con la garganta y luego abrió el paquete 20.
Documento del secretario general de las Naciones Unidas, dándole las gracias por haber salvado a la Tierra. Esto no es precisamente una cosa muy adecuada, porque parte de la fantasía de Quayle se basa en que nadie conoce la invasión, excepto él, pero en nombre de la verosimilitud lo incluiremos. McLean inspeccionó el paquete 6 a continuación. ¿Qué significaba aquello? No lo recordaba. Frunciendo el ceño, introdujo una mano en el interior de la bolsa de plástico. Mientras que Shirley y el oficial de la policía le contemplaban con curiosidad. «Escritura en un idioma extraño», dijo Shirley. «Esto demuestra quiénes eran», dijo McLean, «y de dónde llegaron. Se incluye un detallado mapa estelar señalando su vuelo y el sistema de origen. Por supuesto, lo han hecho ellos, y él no sabe leerlo, pero sí recuerda que se lo leyeron personalmente en su propia lengua». McLean depositó los 3 paquetes sobre el centro de la mesa de despacho y añadió: «Se debe llevar esto a la vivienda de Quayle para que cuando llegue a casa los encuentre, y estas cosas confirmarán su fantasía. Procedimiento operativo normalizado». Luego reflexionó sobre cómo irían las operaciones de Lowe y Keller. Sonó el aparato de comunicación interior. «Señor McLean, siento mucho molestarle». Era la voz de Lowe. McLean quedó como congelado cuando la reconoció. Quedó pasmado y mudo. «Sucede algo, y sería mejor que viniese usted a supervisar la operación. Como anteriormente, Quayle reaccionó bien bajo la narquidrina. Está inconsciente, relajado y tiene buena recepción, pero...» McLean salió disparado hacia la zona de trabajo. Sobre una cama higiénica yacía Douglas Quayle, respirando lentamente y con regularidad, con los ojos medio cerrados y casi sin percibir a los que le rodeaban. «Comenzamos a interrogarle», dijo Lowe, muy pálido, «para averiguar exactamente cuándo situar el recuerdo fantasía de haber salvado la Tierra. Y cosa extraña, me advirtieron que no lo dijera», murmuró Quayle con voz extrañamente ronca. «Ese fue el convenio. Ni siquiera se suponía que llegara a recordarlo, pero ¿cómo podría olvidar un suceso como aquel?» «Creo que fue difícil», reflexionó McLean, «pero lo hizo usted hasta ahora». «Incluso me entregaron una especie de pergamino como muestra de gratitud», añadió. «Lo tengo escondido en mi alojamiento. Se lo enseñaré». McLean dijo al oficial de la policía que le había seguido: «Bien, les sugiero que no le maten. Si lo hacen, ellos regresarán. También me entregaron una varilla mágica para curar», añadió con los ojos totalmente cerrados. Así fue como maté a aquel hombre en Marte. Está en mi cajón, junto con la caja de gusanos y plantas ya resecas». Sin pronunciar una sola palabra, el oficial de Interplan abandonó la zona de trabajo. «Lo mejor que podría hacer ahora sería desembarazarme de esos paquetes prueba», se dijo a sí mismo McLean, resignadamente. Caminó lentamente hacia su despacho, pensando en que, después de todo, también debía desembarazarse de aquella citación del secretario general de las Naciones Unidas. La verdadera citación probablemente no tardaría mucho tiempo en llegar.